Buenos días. Voy a hablar de la sentencia SC 7110 del año 2017. Corporación, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Magistrado ponente Dr. Luis Armando Tolosa Villabona. Este es un recurso de casación contra la sentencia del 9 de julio del año 2013, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala de Casación Civil, interpuesta por la señora Luz Elena Fernández Correa, Alberto Velázquez Martínez, Sergio Alejandro, Felipe, Santiago, Mauricio Velázquez Fernández, Andrés y Santiago Velázquez Montoya contra el doctor Juan José Uribe Pardo con intervención de la Equidad de Seguros Generales, organismo corporativo, Aseguradora Solidaria de Colombia Limitada, entidad cooperativa y Liberty Seguros S.A., estos últimos llamados en garantía. En el nombrado litigio, los demandantes solicitan que se declare la culpabilidad del doctor Juan José Uribe Pardo por los servicios médicos profesionales prestados a la señora Luz Elena Fernández Correa y a su vez condenar al pago de perjuicios causados a la ya mencionada, a su esposo, hijos y nietos por los hechos que se dan a conocer a continuación. La señora Luz Elena padecía de migraña frecuente, por lo que decide consultar al doctor Juan José Uribe Pardo, médico de confianza, quien para mejorar su estado de salud actual le recomienda que se realice una cirugía para extirpar la vesícula, puesto que según Uribe, de esta manera obtendría mejoría. La señora Elena le informa al profesional que ésta tiene otras alteraciones de salud que son disinesia biliar, a su vez antecedentes de obesidad y una cirugía infraumbilical por tumor de ovario e histerectomía, a lo que el doctor le reitera la necesidad de practicar la cirugía para mirar mejoría en su estado de salud. El día 15 de abril del año 2004, entre las 6 y las 8 de la noche, se le practicó la cirugía sin complicación alguna. 30 horas después, la señora Luz Elena sintió un fuerte dolor abdominal y fue llevada a revisión. Allí se le practicó de nuevo una cirugía que se llevó a cabo el día 17 de abril del mismo año a las 3 de la mañana, descubriéndose que en la cirugía anterior, es decir, la practicada por el doctor Juan José Uribe Pardo, había tenido una laceración del intestino delgado. Es decir, si él le había perforado el intestino delgado y esto había ocasionado un shock séptico. Así, también quedó registrado en el historial clínico. La patóloga Constanza Díaz ese mismo día dio un análisis que decía que un segmento de intestino de 6 centímetros de longitud presentaba herida de 3 centímetros de diámetro con unas horas de evolución, ya que el proceso de inflamación peritoneal tiene todavía algunos abscesos, ya comienza a mostrar proliferación fibroblástica. El doctor Uribe argumentó oponerse a las pretensiones por inexistencia de culpa, toda vez que él asegura haber actuado con diligencia, cuidado, aplicando todos los conocimientos con el fin de obtener los mejores resultados en la mencionada cirugía. Los llamados en garantía asimismo lo ratificaron y de igual manera argumentaron de que la perforación del intestino era un riesgo que era propio de la cirugía. En primera instancia, el Juzgado 12 Civil del Circuito Adjunto de Medellín desestimó la demanda al no encontrar la culpa ni el nexo causal, toda vez que estos afirman que la carga de la prueba, por tratarse de una obligación de medio y no de resultado, le corresponde demostrar a la parte demandante, la cual no fue presentada. A su vez, lo ratificaron que la perforación del intestino era un riesgo inminente al procedimiento quirúrgico. Asimismo, también lo dijo la perito y profesional María Constanza Pérez, quien dijo que el comportamiento del galeno había sido el adecuado, que había sido diligente y cuidadosa. Esta se basó en la experiencia, en los conocimientos, estudios médicos, historia clínica y la literatura de los conceptos de profesionales especializados.
contrario a lo que dijo el doctor Luis Armando Campa Zuluaga, quien fue aportado con la demanda pero que carecía de soporte, puesto que solo tomó como objeto la historia clínica. Asimismo, fue desvirtuado por la declaración del galeno Norman Spear Yepes, quien atendió a la señora Luz Helena cuando llegó a la unidad de cuidados intensivos, argumentando que el primer día del posoperatorio la paciente presentó compromiso sistémico de compensación severa como respuesta exagerada del organismo. Los médicos Joaquín Valencia, Luis Ignacio Londoño y Adolfo León Uribe, quien fueron testigos técnicos y quienes revisaron la historia clínica y asimismo el video de la cirugía, consideraron que el procedimiento que había realizado el doctor Juan José Uribe Pardo había sido el adecuado y que la perforación del intestino era inherente o propia a la cirugía. El demandado asimismo pudo demostrar al tribunal que en la historia clínica de la señora Luz Helena había quedado todo lo relacionado con la operación y los posibles inconvenientes ahí habían quedado registrados, que asimismo habían sido explicados a la paciente, informados mediante documento autorizado y firmado por la misma, aceptando que la información había sido dada. En la demanda de casación, estos acusan la violación de los artículos 1494, 1613, 1614, 2341, 2343 y 2747, que hablan de los contratos de la indemnización por daño emergente por lucro cesante, la responsabilidad extracontractual y personas obligadas a indemnizar. Asimismo, estos argumentaron la violación del artículo 219, 227, 237, 238 y 241 del Código General del Proceso, que tratan de los requisitos de interrogatorio de los dictámenes, puesto que el tribunal no tuvo en cuenta el interrogatorio del médico Alfonso Ladinde, Julián Alberto Betancourt, Juan Diego Ciro y Diego Gaviria, quienes fueron los que intervinieron a la señora Luz Helena en la segunda cirugía y que según el tribunal estos no habían manifestado las causas de la segunda intervención. El demandante asegura que ellos sí lo hicieron. Asimismo, ellos aprecian de que el tribunal incurre en error al apreciar el dictamen de la perito María Constanza, puesto que ellos argumentan que ella se basa en conceptos de otros profesionales y no en los propios, y aseguran que ella no tiene idoneidad para emitir el peritaje. Entre los hechos relevantes encontramos que la señora Luz Helena Fernández padecía de migraña y que por eso decide consultar a su médico de confianza, quien recomienda una cirugía. Segundo, que el día 15 de abril del 2004 entre las 6 y las 8 de la noche se le practicó la cirugía sin complicación alguna. Tercer hecho es de que a causa de la cirugía devino un fuerte dolor abdominal y por eso el día 17 de abril del año 2004 tuvo que ser de nuevo llevada a la clínica y se le practicó una nueva cirugía debido a que en la intervención anterior se había perforado el intestino delgado. Como problema jurídico encontramos la siguiente pregunta. ¿Es posible demostrar que el doctor Juan José Uribe Pardo es culpable? Es un poco turbio demostrar la culpabilidad del doctor Juan José Uribe Pardo, toda vez que según se ha podido demostrar, ha actuado de la manera pertinente, siendo cuidadoso y debidamente tratando el procedimiento. Según la jurisprudencia, frecuente el médico se encuentra con los riesgos inherentes al acto médico, bien sea de ejecución o planeamiento. Estos son inseparables de la actividad médica por cuanto no puede decirse o asegurarse que la medicina sea una ciencia exacta y acabada, sino que se encuentra en constante dinámica y evolución. Es así que podemos decir con claridad, y la literatura nos dice también, que la responsabilidad médica, por ser la medicina una ciencia en construcción, acarrea muchos riesgos inherentes a la realización de ciertos procedimientos médicos, los cuales hacen que el daño derivado del acto médico no configure ninguna modalidad de culpa, de tal manera
No se puede creer que el médico en el desarrollo de su actividad y al acaecer menoscabos pretenda ejecutar el daño a un paciente al lesionar, lacerar, alterar, modificar los tejidos o las estructuras del cuerpo humano. Como fundamentos sustantivos de derecho encontramos el artículo 1604 del Código Civil, que nos dice que la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo, la prueba del caso fortuito al que lo alegue. El artículo 104 de la Ley 1438 del año 2011 nos da a conocer que la relación del profesional de salud y del usuario es de medio más no de resultado. El artículo primero, 12 y 16 de nuestra Carta Magna nos dice que para intervenir el cuerpo de un individuo es necesaria la autorización previa del afectado, y el artículo 15 de la Ley 23 de 1981 de ética médica, que exige al médico no exponer a riesgos injustificados y a solicitar su autorización expresa para aplicar los tratamientos médicos y quirúrgicos que considere indispensables, salvo en los casos que ello no fuere posible. El artículo 9 del decreto 3380 de 1981, que prevé como riesgos injustificables aquellos a los cuales sea sometido el paciente y que no correspondan a las condiciones clínico-patológicas del mismo. Pregunta. Primero, ¿cuándo la obligación de un médico deja de ser de medio para ser de resultado? La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia recordó que para establecer cuándo la relación entre el profesional de salud y el usuario deja de ser de medio para convertirse en una obligación de resultado, debe identificarse el contenido y alcance del contrato de prestación de servicios médicos celebrados. Según el alto tribunal, el convenio es el que indica los deberes jurídicos asumidos por el médico y en consecuencia el comportamiento de la carga de la prueba en torno a los elementos que configuran su responsabilidad, particularmente de culpa. Segundo, ¿cuándo podemos hablar de presunción de culpa? En las obligaciones de resultado podemos hablar o presumir la culpabilidad. Solamente se requiere que el resultado no se obtenga para que se presuma la condición de responsabilidad, pero para esto también es necesario probarlo. ¿Cuándo se puede exonerar de culpabilidad a un médico en una obligación? Para exonerar de responsabilidad a un médico, este la puede alegar en la presencia de una causal extraña que lo puso en imposibilidad de cumplir con la obligación. Dentro de la causa extraña que se encuentra la fuerza mayor y el caso fortuito, consagrados en el artículo 63 del Código Civil, el hecho exclusivo de la víctima o el hecho de un tercero, pero este asimismo debe probarse. Como decisión, la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Civil no casa la sentencia y la condena en costas de casación a cargo del demandante, incluyendo la suma de 6 millones de pesos por concepto de agencias de derecho